Bienvenidos a Consigue tu plaza. Hoy voy a explicaros una técnica de memorización que prácticamente es una técnica secreta. Muy poca gente conoce, sabe, pero es una pena porque es una técnica muy potente, muy útil y que cambiará vuestra manera de estudiar. Esta técnica se denomina la casa y la finalidad principal es acordarse, fijar de manera clara la estructura de las leyes. Es decir, por ejemplo, la Constitución, saber qué título hace referencia a cada título, el orden y los subapartados que tiene. Pero esta técnica no solo sirve para leyes, también sirve y es muy útil para los temas que implican desarrollo. Esto es así simplemente porque los temas que desarrollamos están también estructurados, tienen unos capítulos, unos apartados. Pues ese esquema de ese tema que hemos de resumir o hemos de explicar, redactado, lo podemos asemejar a que es la estructura de una ley. Por tanto, podemos aplicar esta técnica a las dos casuísticas. Da igual el tema en el que estemos hablando o estudiando. Esta técnica consiste en que tenemos una información que realmente es muy difícil de memorizar porque no tiene mucho sentido. Por ejemplo, el orden de los títulos. ¿Por qué la corona es el 2? Podría ser el 3, el 4, el 5, podría ser cualquier tema, ¿no? Y es difícil de fijar eso. Y en lugar de coger y estar repitiendo una y otra vez todos los títulos, todo el orden sin sentido hasta que se nos quede grabado a fuego, hay otra manera, que es asociarlo a información que ya conocemos, que está grabada a fuego en nuestro cerebro. Entonces, en lugar de tener que pasarnos horas durante toda la oposición para fijar esa estructura en la cabeza, ¿por qué no cogemos esa estructura que es inverosímil que nos han dado, la fusionamos con una información que ya conocemos, las vinculamos y de esta manera queda fuertemente unido? Que luego en el examen vamos a evocar esos recuerdos que tenemos ya grabado incluso antes de la oposición y nos va a dar los temas de la Constitución o el tema que queremos. ¿Y exactamente qué es esto? ¿En qué consiste? Pues es tan simple. ¿Qué información tenemos grabado en nuestra cabeza antes de empezar una oposición? Y que podemos reaprovechar. Todo el mundo tiene esta información previa. Pues esta información es simplemente nuestra casa. Las habitaciones, los espacios, las estancias, vivencias que hemos vivido en ella, recuerdos, objetos, cuadros, todo este bagaje que es nuestra casa, lo podemos poner a trabajar a nuestro favor, a conseguir nuestra oposición. Pero ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues esto es tan simple, aunque requiere un poco de imaginación al principio, y al principio puede costar un poco, pero cuando hayáis hecho unas pocas un poco el ejercicio y empecéis a utilizarlo en alguna ley, veréis que queréis utilizarlo prácticamente para todas las leyes, todas las estructuras o para la mayor parte de los temas de desarrollo. Esta técnica consiste en que cogemos el orden de las estancias de nuestra casa. El orden es en donde entramos en la vivienda. Desde que entramos por el recibidor, pasamos por el pasillo o por el comedor, por las habitaciones, cocina. Ese orden que hacemos del circuito de nuestra casa, eso lo tenemos ya grabado a fuego. Sabemos muy bien ese orden. También tenemos muy grabado los muebles que tenemos, los cuadros, las figuras, los cajones, con quién vivimos o historias que tenemos que hemos vivido en ella. Y os voy a poner el ejemplo con la Constitución. Y os pongo simplemente dos o tres ejemplos. Si tenéis dudas, queréis preguntar por más ejemplos o que haga un vídeo más explicado esto, con más detalles y más ejemplos, me lo ponéis en comentario y yo encantado os lo explicaré. Volvamos al ejemplo de la Constitución. Título 0 es el título preliminar. Título 1, derechos y deberes. Título 2, la corona. Y así todos los títulos. Pues yo me aprovecho lo que ya tengo en mi casa, que cuando entro al recibidor tengo un cubo para el papel, que es para eliminar. Pues asocio, vínculo, para eliminar, preliminar, el 0. Título 1, mi casa, paso al comedor y me creo algo imaginativo, como una historieta, que está mi pareja, mi marido, derecho, de pie, haciendo los deberes. Y entonces me queda grabado derechos y deberes. Luego
paso al pasillo. Y en el pasillo, que sería el título 2, tengo mi gata, que no te le he puesto Corona, que es la reina de la casa, es donde duerme mi gata. Título 4, paso a la cocina. Y en la cocina me acuerdo que una vez, hace mucho tiempo, me corté cuando estaba cortando jamón. Y de ahí me acuerdo que el cuarto, la cocina, el corte con el jamón, las cortes generales. Luego de ahí, al lado de la cocina, tengo el lavadero. Y en el lavadero es donde tengo la administración de la caldera, administra la calefacción o es el gobierno de la calefacción. Y de ahí saco el gobierno y la administración. Y así, a medida que voy recorriendo la casa, voy poniendo historietas, ya sea porque hay objetos que me recuerdan, ya sea porque hay un recuerdo, una asociación, un familiar, algo, con un vínculo me vincula la casa con el título o el subapartado de la ley. ¿Qué pasa? Cuando un título tiene subapartados es tan sencillo como coger ese espacio, esa habitación y hacer el mismo juego de palabras con un armario, con un mueble, con algún objeto, un cuadro, que nos vincule cada apartado con cada referencia de nuestro hogar. Esto es muy útil, muy potente, porque si ahora en una posición yo fuese y me pregunta, ¿qué título es el del gobierno y la administración? Yo pienso, el recibidor, el comedor, el pasillo, la cocina y el lavadero es donde estaba el gobierno y la administración de la temperatura, de la calefacción de mi casa. Si el recibidor era el cero, pues estamos en el título 4. Si me hubieran dicho la corona, pues yo sé que era el pasillo, que era el tercero, porque es donde duerme mi gata Corona, que es la reina de la casa. Y lo mejor no solo es que me lo he memorizado, sino que en el examen estoy muy tranquilo, porque estas típicas preguntas no me van a hacer dudar, porque la estructura de mi casa me la tengo muy clara, sé en qué orden. Como son historietas que me acuerdo muy bien perfectamente dónde duerme mi gata, me acuerdo muy bien dónde me corté el dedo con el jamón, me acuerdo muy bien que tengo una papel, ¿dónde tiro el papel de la publicidad que no me gusta? Pues en el recibidor, en eso que tengo para ir tirando el papel, de todo ese papel que llega que no lo quiero y que es para eliminar, pues él es el preliminar. Y ahora uno dirá, vale, está muy bien, con esto te aprendes la Constitución, pero ¿y el resto de leyes que tienes de las OPOS? Ya la casa la tienes usada para esto. Pues la clave está en que si pensamos bien, no solo tenemos el dominio de nuestra cabeza de los espacios de nuestra casa, todos recordamos perfectamente, si no, la casa de nuestros padres, de nuestros suegros, casas de amigos, y por qué no, más allá. Si vamos a un gimnasio o si vamos a una academia de idiomas, seguramente nos sabemos los espacios, o incluso de la oficina, y de ahí podemos ir aprovechando todos esos espacios para ir creando las estructuras, para ir fijando diferentes leyes o diferentes temas que tenemos que redactar en un examen. Mi recomendación es que cuando uséis esta técnica os hagáis como un índice de la estructura de la ley, un índice de los espacios de vuestra casa o de los subapartados, luego hagáis el redactado de esos espacios y subrayéis en negrita, en algún color especial, el vínculo, que es lo que denotará ese espacio con ese título. Y ya veréis que cuando lo tengáis hecho en una ley, os va a encantar. Ya no dudaréis el orden. Y seguramente en el examen ayudará a que estéis más tranquilos. Porque estas preguntas son las que marcaréis y sabréis 100% que es correcto. También podéis haceros un esquema de vuestra casa y asociar los espacios, los títulos, para que sea más fácil. Si os interesa, todo lo relacionado con las oposiciones, técnicas de memorización, os recomiendo que os suscribáis a mi canal y que veáis los anteriores vídeos que explico otras técnicas.